Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuestro último capítulo de la segunda temporada de Hablemos con Acciones. Mi nombre es María Teresa Camarena y durante este capítulo, para cerrar con broche de oro, no vamos a hablar de temas teóricos, más bien queremos explorar el tema práctico, no cómo vamos a aprender a través de experiencias no solo nuestras, sino experiencias también de terceros, de personas importantes dentro de este mundo de las inversiones. Y para eso, como siempre, nos acompaña Julio Villavicencio y Susan Cho. Hola, Hola, Maritza, ¿qué tal? Susan. ¿Cómo Están están? ¿Qué tal? ¿Listos para ese nuestro último capítulo? con Bravo. pena, pero sí. Ya me estaba acostumbrando a la cámara. Sí, claro. Pero igual vamos a seguir con otras temporadas, así que no hay problema. Bueno, para comenzar, igual a lo largo de todo el capítulo vamos a ver algunas lecciones eh, en las cuales vamos a poder obtener algún tipo de aprendizaje, ¿no? Y para comenzar, quería comentarles algo que tal vez muchas personas incurren al momento de elegir su primera inversión, ¿no? Muchas veces nosotros tomamos el camino de invertir por primera vez porque lo escuchamos o de un amigo, un primo que te recomienda algo, o tal vez porque está muy sonado en el mercado. ¿Qué nos pueden decir de ello, no? Compré algo porque todos están hablando de eso y al final me da mal. Ahí, no sé, Julio, si tienes algún caso emblemático que quieras comentarnos. Sí, claro, el caso más importante, digamos, de los últimos años en Perú es el inversiones portuarias, Chancay, ¿no? En donde afectó la cantidad de medios que hubieron hablando de Chancay como el gran cambio que realmente podría ser algo muy importante para Perú en términos económicos, pero creo que se confundió el puerto de Chancay con inversiones portuarias, que no es el 100% del puerto. Además, en el momento en el que se empezó a hablar de esta acción, no había información para poder valorizarla por los métodos tradicionales, digamos, ¿no? Entonces, ¿en qué descansó la euforia en que todo el mundo hablaba de Chancay en prensa? Tú veías la televisión, decía Chancay, leías las redes, Chancay, los periódicos, Chancay, todo era Chancay. Entonces, obviamente, todo el mundo comenzó a comprar por la palabra Chancay, y como compraba uno y le iba bien, compraba el otro, hasta hubieron casas reconocidas también recomendando Chancay, ¿no? Entonces, la euforia, entramos en un momento de euforia que generó una burbuja. Em, Algunos no entraron porque hicieron algunos múltiplos con puertos similares en el mundo y calcularon que el precio no era al que había llegado y decidieron vender en su momento, ¿no? Porque llegó a ser 3 veces lo que debería valer, más o menos, o 2 veces, no me Sí. acuerdo bien. Pero sí hubo gente que sí calculó por comparables cuánto debía valer y no era para nada el número. Bueno, cuento corto, al final cuando se termina toda la euforia y la gente comienza a entender que no es lo mismo, comienza a ver el retroceso y la burbuja comienza a desinflarse, pero fue como un aprendizaje sobre esto de los medios, ¿no? Justo ahora me olvidaba, justamente voy a dar una conferencia en donde me ha tocado comentar un trabajo reciente, ¿ya? Para Estados Unidos. Y en el trabajo sacan todas las recomendaciones de YouTube, Ujú. no de Reddit, ¿no? Sino de YouTube, es mucho más, se supone, serio, de todos los influencers que, que recomiendan acciones, ¿ya? Acción por acción, influencer por influencer, los más conocidos, los más potentes, y ahí vienen que encuentran. ¿Saben qué Hay encuentran? como estos picos y luego Claro, Lo bajo. flop. correcto, pero tienen un impacto en generar volumen en el mercado, o sea, hacen que la gente compre lo que dice, pero el retorno no existe. O sea, no generan retorno porque normalmente lo que ellos encuentran es que cuando recomiendan una acción es porque es una acción caliente. Claro. O sea, es una acción que ya todo el mundo está comprando. Por ejemplo, cuando Puerto Chancay estaba en 2, pues comienzan a decir, compren Puerto Chancay. Es una como profecía autocumplida, no Claro, sé. o sea, es como que es lo que se conoce como un momentum sin base, Ajá. ¿no? O sea, con cero base. Entonces, como que te recomiendan la que está caliente. Compren Nvidia cuando está caliente, ¿no? Compren Marvel cuando está caliente. Compren Puerto Chancay. Entonces, solamente agarran lo que está en las noticias. Ujú. Entonces, ellos se encuentran de que por eso es que no tiene, o sea, no favorece al que compra. Claro. No favorece al que compra, pero sí genera que compren. Comer. Eso es lo interesante. Y creo que igual ahí tomando un poco lo que comenta Julio, también es un caso que se ve mucho en el tema de las criptomonedas y yendo como hacia el otro lado de otro tipo de inversión.
hay criptomonedas pues que tienen nombres raros y que muchas veces empujan el precio para subirlo, ¿no? Entonces, no sé, Susan, si tú tienes alguna experiencia que nos quieras comentar. Eso es curioso porque, bueno, parte de las cosas que me gustan y unas actividades que tengo, yo una vez al mes genero un encuentro presencial de bienestar financiero. Y justo el pasado sábado fue uno de ellos y el tema fue las criptomonedas. Y dando de experiencia, yo conté una experiencia directa que me pasó. Yo para el mundo de inversiones recién empecé hace un par de años, no es que sea una ávida inversionista y tengo un perfil de riesgo, pero el tema de las criptomonedas fue lo que justamente estaban sacando, ¿no? Todo el mundo hablaba, de repente el precio se esperaba, parecía súper bien y había bastante confianza. Y yo no es que haya comprado tal vez una de esas monedas que uno dice como que tiene mucha volatilidad, me fui por lo que conocen en el mercado una stablecoin, como que una que va a la paridad del dólar, uno con uno, siempre hay unas variaciones, pero esa era la idea. Y yo lo coloqué como una alternativa a un depósito a plazo, pero a una cuenta de alto rendimiento, porque Ya. en verdad ya solamente el rendimiento llama la atención, pagan 20%. Entonces, como que, bueno, stablecoin, y dije, bueno, vamos a poner. Pero, ¿qué pasó con la curiosidad de esto? Que de la noche a la mañana hubo un cambio en el mercado de esa moneda en el sistema que uno se desconoce porque uno está durmiendo, uno piensa y piensa que el stablecoin está creciendo como una cuenta de ahorro, no pasa Claro. nada. Y de lo que antes era 1 a 1 paridad con el dólar, de repente fue cayendo, llegando a ser cero. Como que viste de la noche a la mañana tu dinero. Cuando dicen literalmente la frase Como, se hizo humo, Eso es como que veías así. Entonces, solamente para ser un poco gráfico, si ponías $100, pues veías como de 100 bajaba a 90, a 90, 70, 70, cero. Fue como, claro. y entonces eso multiplica los 100 por la cantidad que uno coloca. Entonces, para mí fue una como que experiencia interesante porque entré en pánico, pues, ¿no? Porque es como que, ¿qué pasó? ¿A dónde va el dinero? Como que da miedo. Y eso me pasó por, uno, no conocer tanto cómo es el tema de la cripto, pero ya sabía que tenía un tema de riesgo, pero también fue porque fue motivada por la emoción. O sea, digamos, sin yo averiguar bien, amigos me decían, sí, confía en el cripto. Y es más, hasta el día de hoy, conozco bastantes personas cercanas mías que sí invierten todavía una proporción en criptomonedas, la tienen. mm, No es su patrimonio completo, pero tiene una proporción. Entonces, creo que es un poco la ventaja de cuando te dejas llevar mucho por la emoción y de la noche a la mañana, como, esa fue la experiencia más como curiosa, fuerte también. fue la más curiosa. Pero hay otras experiencias que le fue para hacia arriba, ¿no? Y Claro. acá estamos como, ya estaba recordando si me permiten, este es como un meme que rota, pero creo que a todos los inversionistas nos como que nos golpea. Es una gráfica, como que un gráfico donde tienes, o sea, como líneas, en donde van hacia un punto, van hacia abajo y otras van hacia arriba. Y Ujú. cuando les colocas las etiquetas, ese gráfico, es todas las que van abajo son las acciones que compré. Y curiosamente todas las que van arriba, todas del mismo punto, ¿no? Pero las que van arriba son las acciones que vendí y otra línea seguida, las acciones que pensaba comprar, pero no compré. Y Claro. se pararon, o sea, como Claro. las sacaron del universo. Es como que Y todos los comentarios dicen yo también, yo también. yo también, y me Claro, pasa. Entonces, sí, son esas lecciones que todos hablan claro. y justo se alimenta lo que Julio menciona, ¿no? Cuando ya no es por, nuevamente, lo mencioné la vez pasada, no es para menospreciar tal vez las carreras de las personas, pero cuando no estás en inversiones y de repente ves al verdulero, al peluquero, en las noticias y a creadores de contenido que nada que ver tienen Por que todos ver con, lados, ¿no? por todos lados, Bombardeo de un información. bombardeo de información que hablan de como convicción total que saben, conoce, como que investiguen mejor. No que Eso no hay que investiguen, confundir la popularidad con el conocimiento, ¿no? O sea, conocimiento. hay que tratar de diferenciar esas cosas. Y para esto los estudios que menciono son súper relevantes y bien simpáticos de leer además, para los Igual, interesados. igual ahí creo que algo que nos podemos llevar es de esta información que recibo de, oye, compra y al final termino tomando la decisión de comprar por euforia. Pero vamos ahora al caso contrario. Me llega mucha información sobre que algo malo va a pasar en el mercado. En el caso, pues nosotros tuvimos el tema de la crisis política, pero también me llega información negativa y vendo en pánico. Entonces, ahí no sé, Julio, si tú nos puedes comentar alguna experiencia que has tenido al respecto. Como comentaba, tuvimos el tema electoral. Sí, o sea, a mí me dio mucha pena la gente que vendió Perú en el 2010 en la elección, ¿no? Y perdió mucha plata, porque luego cuando vuelves a entrar,
no solamente te pega por el precio de la acción, sino por el tipo de cambio, porque vendiste cuando Claro, el sol estaba depreciado y vendiste acciones que estaban en el suelo por un miedo político, y luego cuando te quieres reenganchar, te reenganchas mucho más arriba, porque te das cuenta que al final claro. no era como pensábamos, y luego en el 2021 algo similar también, ¿no? Claro, obviamente en el diciembre de 2022 pudimos estar ahorita en una dimensión desconocida, que felizmente no pasó, digamos, pero digamos que también pasa lo mismo, ¿no? Cuando ya la gente se ha reenganchado, todas esas recomendaciones de Perú no sirve, inviertan fuera, creo que es algo que es perjudicial para las personas, porque Susan ha contado cómo se desvanece la plata, ¿no? Claro, Pero ¿sabes qué es En peor? primera. Peor es vender porque tuviste miedo y volver a comprar porque tienes euforia de que ahora sí le va a ir bien. sí. Eso es peor, yo diría, ¿no? Y eso pasó en las dos elecciones y porque no se entiende un poco cómo funciona esto de la, sele- La volatilidad. La volatilidad. de la política peruana, y para eso hay un paper que acabo de sacar ayer. Así que lo que quieran ver, que seguramente va a Por estar aquí, favor, Por sí, junto a favor, ya mí, van por dos va a favor. estar referencias. junto a mí. Sí, este tema. Ujú, buenísimo. Sí, y bueno, ya yendo para el otro lado, eso pasa mucho, ¿no? Que uno a veces queriendo proteger su dinero termina vendiendo y entra después y al final, si se quedaba ya hubiera recuperado. Entonces eso es lo que nos pasa muchísimo. Y creo que también ya yendo para el otro lado de, no de inversiones, sino de, en este caso, de los fondos, ¿no? Comentamos en la previa un poco de lo de los fondos de las AFPs. Sí, acá cuando siempre escucho hablar a Julio, como que siempre desde el lado como experto, yo hablo de la inexperta, ¿no? No soy nada experta. Pero ni tan inexperta, no solamente que cómo a mí me ayudó la tener educación financiera y me ayudó a protegerme. Entonces, eso pasó muy fuerte en el momento de la pandemia, donde todo era crisis, todo se incendiaba, no importa en qué sector estabas, a algunos les fue muy bien, pero a otros también fue catastrófico. Y eso pasó y se fue reflejado en digamos, nuestros fondos de pensiones, ¿no? Tanto así que el gobierno puso o sea, para poder acceder a algo que supone que tenía un candado cuando uno ya se jubile, que era una edad muy avanzada para muchos de los de mi entorno y edad. Soy un poquito mayorcita, pero no, no tanto, no. Entonces, cuando empezaron a poder tener acceso a esos fondos, muchos de mis contactos, muchos amigos accedieron a esos fondos y lo que no se dieron cuenta en su momento, tal vez algunos ahora lo sienten después, como dicen, no, cuando estás como general en la guerra, no ves esto, ¿no? Cuando Sí. pasan los años es como las reflexiones. Y en ese entonces muchas personas cayeron en cuenta que cuando sacaron sus fondos, lo sacaron en el peor momento porque los fondos son del mercado y en el mercado tratan y ese mercado está incendiado. Entonces lo que hicieron fue perder o vender en el momento en el los rendimientos que habían generado por muchos años habían caído. Entonces materializaron lo que se hizo esto, las pérdidas, como Sí, asumieron. Y si hoy tenías, en ese entonces tenías 6, ahora tienes 4, dijiste perdiste 2. Y eran 2, eran tus 2 de rendimiento. ¿Qué hicieron? Muchos lo pasaron a una cuenta de ahorro, que crecía a tasas muy bajitas, y al cabo de un par de meses lo que era 4 volvió a ser 6. Y lo que era 6 se creció a 8, porque después vino todo el mundo salió de pandemia y ahora quiero las consumir, tasas muy bajas las además, tasas ¿no? eran bajitas y después Sí, todo creció hacia arriba, ¿no? Entonces, acá hay 2 escenarios, personas que ven el saldo y nunca se enteraron de la pérdida, porque simplemente fue emotivo y querían, y otras personas que sí sintieron: "Uy, si lo hubiera dejado, uy, si hubiera sabido". En ese entonces, yo creo que tuve un ángel, porque nuevamente no es que sepas, pero qué bueno el conocimiento. Antes de yo tomar la decisión de retirar o no el fondo, lo que hice fue llamar a una asesora de AFP, que fue la que me jaló a su AFP. Y muy amable me contestó y me dio lo que necesitaba escuchar, y me dio esa explicación. Hoy, si vendes, así como a coquitos aprendí, es como si remataras tu casa, porque todo el mundo está vendiendo su casa, no, tu casa no, su casa. Claro. Y hay una sobreoferta, por lo cual lo que te van a pagar es muy poco por esto. Ese entonces se llama crisis, burbuja, ¿no? Todo el mundo está, ¿no? ujú, Entonces, ¿qué me sugirió? Me sugirió, no es que no lo pueda retirar, sí retíralo, pero no lo saques del fondo. Entonces ahí aprendí un producto nuevo, o sea, un producto nuevo del sistema de pensiones. Lo que siempre pensé que era obligatorio, pues había uno que se llamaba voluntario. No es para hacer polcherrea, pero existe en el producto. Entonces me dijo, sácalo del obligatorio y ponlo en tu voluntario. Pero es como si vendieras barato, pero volvieras a recomprar barato. Entonces el tema era como no era mucha diferencia. Y cuando las cosas se normalizaron,
pues que tuve yo de experiencia esto, es que tenía un fondo más, ahora si de libre acceso, no perdí mi rentabilidad. Pero todo se basó en que gracias a que tenía educación financiera, no que conocía el producto, o sea, yo tampoco conocía, estaba a punto de retirarlo como todo el mundo y colocarlo tal vez en otro lugar, Ujú. esto, pero traté de buscar información. Eso es lo que me pasó, no sé, como que a cuando todo el mundo escucha, tal vez ahí trata de llamar a quien sepas que sí sabe, ¿no? Yo voy a llamar siempre a Julio. Claro, claro. Oye, además, claro, oye, además que creo que tienes también libre disponibilidad, o sea, no creo que no Sí. liquidez diaria, pero sí tienes cierta liquidez con la que puedes en algún momento, si quieres vender, lo vendes. Lo vendes, claro, y entonces cuando necesitas ya un capital porque quiero incursionar un proyecto nuevo, un negocio nuevo o algo, pues sabes que está En otro pero momento. en otro momento, y en que su momento no lo quieres, ahí sigue creciendo como parte de una más de tu diversificación, ¿no? Claro. Digamos que uno lo tiene, ¿no? Eso es algo interesante de conocerlo. Pero sí, me pasó en pandemia, le pasó a muchos amigos, y hoy día es más, tengo todavía muchos amigos que todavía tienen ese dinero que retiran las FP En su en una cuenta cuenta de ahorro, oh, creciendo a tasas mínimas. 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 Una buena elección. Una muy buena. Bueno, ahora ya que hemos visto un poco los casos que uno puede ver en el día a día, que tal vez reconoce en amigos, en familia, pero ¿qué nos puedes decir? O sea, en general, los grandes también cometen errores, ¿no? Y creo que un ejemplo es algo que comentábamos hace unos momentos, el ejemplo de Keynes. No sé si nos puedes comentar, Julio. Sí, John Maynard Keynes es un economista que creo que es el único economista que o lo amas o lo odias, ¿no? O sea, es una de esas personas que es capaz de dividir el mundo en dos, ¿no? Tienes gente como mis colegas, que muchos de ellos admiran a Keynes, ¿no? Por su intervencionismo y todo eso pero también tienes a los que lo odian como Javier Milei, ¿no? Que se ha encargado de despotricar contra él todo el tiempo. La verdad es que su libro principal, La teoría general del trabajo, de la tasa del interés y del dinero, es uno de los libros más influyentes para la macroeconomía hasta nuestros días, ¿no? Y fue clave también para Bretton Woods y la formación de la nueva economía de la que hoy día disfrutamos. Por lo tanto, es una persona brillante. En su momento, es más, hay muchas críticas de que era muy egocéntrico, ¿no? Una persona que tenía un ego un poco alto, digamos, ¿no? Era un genio. Pero no solamente es conocido por ser un notable macroeconomista, sino que también él era un inversionista, ¿no? Y obviamente, si soy un macroeconomista brillante y puedo entender cómo funcionan los mercados, ¿por qué no invertir? Claro, ¿por qué no ¿No? sacar ¿Por provecho? qué no sacar provecho de esa información y de mi propio conocimiento, de lo que yo sé? Ujú. ¿No? Entonces, él convence a unos amigos y también pone su propia plata inicialmente, y así que luego de la posguerra, de la post-primera guerra, ¿no? Que había una inflación muy alta, recuerden, en esa época, decide invertir contra las monedas, ¿no es cierto? O sea, invierte contra el franco, contra el marco, que en esa época eran las monedas de Alemania, Francia, ¿no? Entonces invierte contra ellos y primero le comienza a ir bien y luego le va catastróficamente, ¿no? Y decide tomar pérdida, o sea, le va fatal. Entonces, Ujú. ya en los 20, un poco más de seriedad, ya ya ahora sí, comienza a armar el fondo, De experiencia. para la experiencia, arma otro fondo y comienza a ver, era un macroeconomista de nuevo, de que el ciclo económico ya estaba volviendo en el periodo entre guerras y decide invertir en commodities, que también era su especialidad, ¿no? No, pues Entonces, También era. pero en los 20, y como ustedes saben, en el 29 vino el crack, que es sí. la crisis financiera más grande de la historia, más grande que el 2008, incluso, ¿no? En donde llega a perder 80% de su fondo, del fondo que él manejaba. Manejaba varios fondos, ¿no? Pero también incluía su propia plata, 80%. Eso me hizo entender muchas cosas sobre luego, si quieren en otro momento podemos hablar de eso, de todo por qué él hizo todas las políticas y escribió todo lo que escribió después de esa caída. Eso impacta mucho en lo que él luego escribe y cómo imagina el mundo en el futuro, ¿no? Ujú. El tema es que él logra tener varios aprendizajes en ese momento. El primero es la ilusión del control, ¿no? Uno puede ser la persona más capa en algo, pero eso no significa que el conocimiento sea igual al éxito en las inversiones. Son cosas muy distintas, ¿no? Uno puede conocer muy bien de una empresa, conocer muy bien de un país, pero eso no significa que eso le va a dar éxito en las inversiones. Decía un jefe mío, de Renzo, me acuerdo que el mercado es un lugar
que está dedicado a hacer sentir a la gente brillante como si fueran unos tontos, ¿no? Se encarga de eso, hacerte sentir mal, ¿no? Porque dice, no, pero ya tengo, es obvio que esto va a pasar, Claro. y de repente pasa lo contrario, ¿no? Lo segundo que aprendió es que él no puede, de que no podía rotar tanto, tradear tanto en el corto plazo, ¿no? Y lo otro que aprendió fue que uno no puede eh, tener un portafolio concentrado en lo que hoy llamamos un solo factor de riesgo, que en el caso de él era el factor macro. Claro. Entonces empezó a invertir con value investing, lo que hacía Graham o Berkshire Hathaway con Warren Buffett, comenzó a aprender sobre las empresas, sobre el negocio, una combinación muy bonita, macro eh, Micro. con micro, es mucho, mucho más productivo, digamos, ¿no? Claro, Mucho más equilibrio. diversificado, un equilibrio. Menos, no sé si menos volátil, pero menos probable que Claro, se materialice tan mm, rápido la pérdida. correcto. Y también aprendió a tener paciencia. Y en la siguiente crisis que le tocó en los 30, ya no vendió a la loca, ¿no es cierto? Ya no vendió. Lo interesante es que, a pesar de todas estas cosas y el aprendizaje que obtuvo, su fondo, el fondo que él manejaba, llegó a rentar 870% más o menos en los 30, 40, Ujú. eh, mediados 30, finales de 40, porque ya luego él muere en 46. Y mientras que Inglaterra rentó ligeramente por encima del 20%. O sea, su performance fue espectacular una vez que aprendió de que tenía que eliminar su ilusión de control, diversificar su factor de riesgo. em, y creo que esa es la gran lección que yo quisiera dar a las personas porque hemos estado dando todo este tiempo recomendaciones para personas que recién empiezan Sí, en este mundo de las inversiones, pero para los que ya están invirtiendo y tienen experiencia, creo que la lección es que no sentir que tienen todo bajo control, ¿no? El análisis del riesgo, la diversificación, no poner todos los huevos en una misma canasta, como comentamos sí. la vez pasada, creo que es importante incluso para las personas brillantes, como fue Keynes o otros casos que algún día comentaremos también. Sí. Claro, y no como a veces pasa que, no sé, ya uno con más experiencia en el mercado siente que encontró la fórmula secreta para ganar dinero sin riesgo, con poco riesgo, y al final eh, termina pasando lo contrario porque uno no le hizo el segundo Claro, análisis, no se confió. o sea, te lo terminas creyendo, porque de Claro, repente te va fórmula bien, infalible. claro, te va bien una vez, te va bien dos veces, el hot hunt, ¿no? Claro, Sí, Que encestas una, encestas dos y piensas que la tercera y la cuarta vas a encestar y no es así. sí. Creo que es algo importante también que cuando uno aprende inversiones, a veces uno se olvida que tú estás invirtiendo para el futuro. Casi nada es del presente, es todo hacia futuro. Y no conozco a nadie que tenga una bola de cristal que sepa en el futuro. Entonces, por más que estaba seguro que va a pasar, posiblemente no pase, ¿no? Entonces, eso es como que creo que las lecciones más grandes, especialmente Correcto. si quieres una rentabilidad alta. Creo que son las lecciones, como que esa es la base de la inversión, es a futuro y nadie tiene una bola de cristal. Y podrías trabajar para que justamente lo que pensabas que sucediera y justamente se reciproca con un tema de rentabilidad. Y justamente en las inversiones modernas, justamente el ataque de los Sí. sesgos, ¿no? Como la ilusión de control, es mm, básico. Tal cual. Básico, ¿no? Porque uno dice, ya lo habíamos hablado hace dos sí. sesiones, pero no, yo tengo el modelo y de verdad, realmente sí creo que tengo la fórmula secreta. Pero, Bueno, y eres el experto y claro, y de repente no lo creo. Y de Creo que repente la tengo hasta que falla. que falla. hasta Claro. Solamente me entero que no funcionaba cuando dejó de Cuando funcionar. falló. cuando veo todo. Sí. Sí. Ah, bueno, y ya regresando como al bloque final de ese nuestro último capítulo de la temporada, algo que pasa usualmente ya, yendo a problemas más comunes, ¿no? No esto de, de Keynes que repasamos hace un rato, pero ¿qué pasa si yo quiero retirar mi dinero? No creo que es algo con lo que mucha gente se ha chocado. Invertí lo que iba a usar pronto, tenía ahorrado, no sé, un guardado para salud y vi una muy buena oportunidad de inversión, lo invertí. Y algo que va muy de la mano en esto es, ya, tenía la plata de mi salud invertida, me siento mal, necesito ir al médico y ya no, lo quiero sacar y ya no puedo. Entonces, ¿de qué nos puedes contar, Susan? No sé si te ha pasado, has tenido alguna experiencia parecida. ¿Qué me ha pasado? No, no, Espero que no. pero no, no me ha pasado.
Pero sí conozco a varias personas que les ha pasado. Y no tanto el de colocar el dinero que necesitaban de forma inmediata, sino el de esa emoción de invertir y empiezan a invertir a cuanta plataforma les recomiendan. O sea, no es una o dos, tienen varias y colocan su dinero y entienden la dinámica y me van colocando, pero cuando quieren el retorno, se dieron cuenta que no sabían cómo gestionarlo y no era un tema de estafa ni nada, que eso lo vimos en otro episodio, sino era un tema más de operación, que hemos visto que es la operación. Y a veces necesitas el dinero y lo solicitas para el fin de semana y lo solicitas un viernes cuando ya los mercados cerraron y tu transferencia viene la siguiente semana. Entonces, esas personas tal vez pasa, a mí no me ha pasado, pero sí también he visto personas que confunden muchísimo las inversiones con ahorros, porque obviamente es un ahorro a largo plazo, pero cuando realmente colocas el dinero y realmente dicen, voy como lindo porque ya se abrió una oportunidad, voy a comprar una propiedad, necesito hacer un desembolso importante, vas y te das cuenta que posiblemente habían ventanas, ventanas donde uno puede retirar el dinero y tal vez este no era la ventana y por no tener la información completa, dijeron, no, los únicos retiros son al final de año y estás en mayo, ¿no? Entonces, ¿qué te haces? ¿No? O sea, eso suele pasar, eso también lo hemos visto. Que hay una cola además, Y hay una cola. depende de quién llegó primero. Claro. También depende O quién. sea, hay una cuota mínima y máxima, perdón, y es por llegada. Claro, entonces también depende de eso y es por no tener la información completa. Entonces, sí, cada vez hay, creo que menos casos de personas que te dicen no inviertas lo que sabes que vas a necesitar como urgencia, creo que se le da como mandamiento, pero sí ocurre el de cuando necesito, me doy cuenta que no lo puedo tener tan inmediato como pensaba. ¿No? El peor de los casos es necesitarlo ahorita y tu ventana es en diciembre. No ese es el peor Claro. caso, ¿no? Pero hay unos que esperan 2 días y tal vez alguno va. Pero hay otros que sí tienen que esperar más tiempo. Sí, el otro día me llegaban unas notas de depósito Ya. de un banco estadounidense, no sé el nombre. Y decía, bueno, es que yo estaba que reclamaba que quería una tasa en dólares alta y Ujú. bueno, es que Reclamaba. te puedo dar estas notas, ¿no? Entonces estas notas es como un depósito. Entonces le digo, ¿por qué no averiguo saber si, pregunta si es que tiene, o sea, cómo funciona? Porque qué pasa si lo quiero sacar antes. Porque Claro. con un depósito tú lo quieres sacar y te ponen la tasa de masa de siguiente, ¿no? Inmediata. Ajá. No según el banco, digamos, ¿no? Ujú. Pero digamos, normalmente un banco decente te da la tasa siguiente. Entonces, dice, no, es que depende de la tasa de ese momento. Entonces, en verdad, es el bar, el 5, o sea, podrías perder el 5%, digamos. Ya. O sea, si en un caso tal pasó esto, ¿no? Ah, perfecto, ya, no, gracias. Entonces, no, entonces debiste haberme dicho que no era un depósito. Lo Claro, que conversamos hace un claro. rato. Es O sea, un Claro. depósito. claro, es un depósito entre comillas, pero Sí. que si tú lo quieres rescatar en un evento de riesgo de subida de tasas, puedes perder capital. Tal cual. Entonces es una invitación a leer las letras pequeñas. No solo leerla, sino a veces también es preguntar completo, a repreguntar, a tener el escenario completo. Claro. Especialmente digo, no somos expertos, pero como que tú mismo haz tu flujo de operaciones, como, ok, ¿qué tengo que hacer para colocar el dinero? Y también, ¿qué tengo que hacer para retirar el dinero, no? Claro. Y entonces, y cuestiona la pregunta con la persona que te está dando la información, ¿no? Leer es importante, pero a veces también es muy confuso porque es muy técnico, entonces no hay nada que tener al experto al lado. Sí, y por eso digo, o sea, lo habíamos discutido ya la vez Ujú. pasada, y tú lo decías, Susan, la importancia de tener cerca, ¿no? O sea, por ejemplo, la gente habla mucho de los bancos locales, todo eso, pero al final del día están aquí, Ujú. ¿no? Ujú. La sociedad de gente de bolsa están aquí. O sea, podemos ir a los bancos locales, hablar con ellos, o sea, decirles, preguntarles personalmente, explícame, por favor, aquí qué dice, ¿no? O sea, a veces la virtualidad nos da una confianza excesiva, pero el problema es que uno no puede repreguntar y hay todo un tema de la capacidad de repregunta en la virtualidad, ¿no? Tal cual. En esa llamada, por ejemplo, que yo tuve con la asesora de la AFP, tuve que hacer muchas repreguntas porque me tuvo Ujú. que enseñar un producto que yo estaba acostumbrada como que me descontaran. Como Sí, que era así, no manejaba el sistema de pensiones como era porque, a ver, tenías 30 años, claro. no es que digas, ya, y simplemente veías tu boleta, como una parte se iba y la comisión, ¿no? Pero de ahí no conocías y tuve que hacer muchas repreguntas y tuve esa facilidad de tenerlas. Creo que es Igual en un banco local siempre, o sea, te han dicho porque la regulación aquí también es muy exigente en la Ujú. transparencia.
Entonces, o sea, te da de verdad también cierta confianza, ¿no? Ujú. Y otra vez creo que regresamos a lo de capítulos anteriores, ¿no? Si vemos un rendimiento que es muy bueno, tal vez prestar doble atención Mi a dónde 20% en criptomonedas. Claro, claro. O vas a qué hay hacer detrás. este curso y vas a ganar 20% en criptomonedas. Yo vivo mi experiencia. Claro, claro. Y ya bueno, ya para cerrar nuestro último capítulo, tal vez una reflexión final o una última experiencia que quieran compartir con el público. No sé si podemos empezar contigo, Susan. Algo mío para cerrar con un broche de oro. Em, Soy una persona que me gusta educarme bastante, tener muchos cursos, aprendizaje, ahí es donde suelo colocar mucho mi dinero. Y en uno de estos escuché la típica, digamos, frase, que te quedas con la frase, pero siempre se lo atribuyen a alguien, como lo que normalmente se le atribuye a Albert Einstein, la del interés compuesto. Pero hay otra que me pareció muy buena, que se la suelen atribuir con Walt Disney. No, no sé si lo he escuchado, pero se decía, o dicen que yo decía, yo no gano, digamos, yo no hago películas para ganar dinero. Yo gano dinero para hacer más películas. Y eso se conectó tanto conmigo en el, no sé qué curso lo habrá visto y conectó, pero cuando uno invierte, no se olviden para hacer, uno se invierte para hacer más dinero, pero creo que el foco es ¿por qué quieres más dinero? ¿Por qué quieres tener un patrimonio más solvente? ¿Para quién? ¿A quién quieres proteger? ¿A dónde te ves? Porque muchas veces la aspiración de querer más dinero no es la respuesta, sino que quieres construir. Entonces, en este caso de Walt Disney, no es que quería ganar más dinero, como muchos te figuran, sino él su pasión era, era hacer más películas. Entonces, para hacer más películas, sí, necesito más dinero. Pero era alimentar. Entonces, yo creo no olvidemos ese poco. Entonces, quien esté, quien quiera invertir, quien quiera entrar a esto, es súper bonito, pero entonces, nunca olvidarse por qué iniciaron, ¿no? ¿Para qué iniciaron? Y Julio, un Sí, último mensaje. em, yo quisiera dar el mensaje de que invertir de verdad tiene que ser una tarea no simpática, es una tarea aburrida. No, toda la parte bonita esa que ven, que yo compro abajo, vendo arriba, es de películas más que todo, ¿no? La realidad que invertir es disciplina, es paciencia, ¿no? Es investigación, ¿no? Es eso, en verdad es aburrido, ¿no? De estudiar, ya. Es estudiar, ¿verdad? Hay muchas emociones, hay que preocupar. Hay que preocuparse y controlarlas y reconocerlas en uno mismo, ¿no? Y para terminar, ya que Susan dio una frase, ¿no? Ya te voy a hacer una de Mark Twain. Mark Twain lo conocen a Mark Twain, ¿no? El escritor, ¿no? Bueno, no solamente es conocido por escritor, sino es conocido también por quizás haber sido uno de los inversionistas más malos de toda la historia. La cantidad de plata que perdió es impresionante, ¿no? Y él decía, o se le atribuye a él un dicho popular que es, no son las cosas que no conoces las que te meten en problemas, son las cosas que crees conocer y no son ciertas. Muy buena. Con lo que hemos hablado. Sí, Literal. 100% calza con el capítulo de hoy. claro. Total, total. Bueno, muchísimas gracias, Susan, Julio, por todos estos capítulos que hemos tenido y a los cuales ustedes nos han acompañado también. De hecho, yo creo que nos llevamos varias reflexiones de este capítulo de aprendizajes, no solo nuestros, sino también de personas importantes que han pues tenido bastante información en el camino. Igual, para terminar ya esta cierre temporada, les quiero pasar las fotos que nos ha alcanzado producción para poder colocarlas ahí. Ay. Yo la queríamos. Linda. Y ahí les doy para que lo puedan firmar. ¿El nuestro o el? Pues ¿Cuál? este es mi. Pero Es esa. Sí, es. Me quiero quedar con una también. Yo también Ay, fui ay, ustedes Ay, también ay, fueron hay la varias, mía hay para varias. sí, Firmarnos, ustedes ¿sí? también fueron Nos firmamos una y luego. No, yo quiero el autógrafo de Julio. Ah, ya no, está. ustedes dos, yo quiero la del Bueno, Julio lo hace su propio podcast. Que no- gracias. Pero acá empezó. ¿Para Aquí quién empezó. empezó? Donde empezó todo. Pero ya tiene muchos papers. No, tengo un podcast en Spotify, donde trato de, con la IA, hacer algo sobre las cosas que escribo, así que los interesados seguramente va a estar en la parte de También. abajo del, Sí. También va a estar en el del, enlace. del enlace para que puedan ver, o sea, es tratar de poner los papers complicados y horrendos que En no escribe en sencillo. sencillo, ¿no?
Sí, yo creo que igual a lo largo del capítulo hemos visto varios de los papers que Julio nos comenta y por ahí nos va a ayudar producción a colocarlo en los comentarios. Y bueno, ahora voy a pedir aplausos a la producción también por este último capítulo y gracias a ustedes por acompañarnos. Y espero que vengamos en una temporada más. Gracias. Gracias, Gracias. Julio. Muchas Gracias, gracias. a ustedes. Y Gracias. ya con nosotros Gracias a los que nos escucharon también. también. Y con nosotros será hasta la próxima temporada. Ojalá. Hasta luego. Chao, chao.